Hay quien perece de sed en un río, quien agradece la gota en el desierto, quien se muere rodeado de la vida. Bueno, yo soy Alicia Mazzarini. Bueno, mi profesión es la biología. Trabajo en esto desde hace muchos años y particularmente la biología evolutiva, en la evolución. Y Andrés lo conocí en este camino, compartiendo esta resistencia contra el modelo de producción con transgénicos. Yo venía pensando en este tema y trabajando en este tema hacía varios años, y en ese camino me encontré con Andrés. Y cuando Andrés en 2009 dio a conocer sus resultados, bueno, fue una gran emoción y un gran impacto para todos los que estábamos en el camino, porque realmente fue como un momento en el que el tema se hizo verdaderamente visible, ¿no? Y bueno, un día Andrés me escuchó y a la salida me dijo: me parece que vos y yo tenemos que hacer algo juntos, y me invitó a tomar un café, y allí empezó una larga charla. Una charla que fue política, que fue ideológica, que fue científica, académica, y que después también se transformó en una charla amorosa que, bueno, que no terminó nunca, que siguió hasta el final. Quien con pánico viejo se revela y quien tiene razón. Andrés era un científico muy riguroso, muy exigente consigo mismo y con quienes lo rodeaban, con los estudiantes que estaba formando. Al mismo tiempo era un científico muy creativo, muy original en sus ideas, muy audaz. Era una persona muy apasionada sobre todo lo que hacía, en todo sentido de la vida, en las charlas en cuanto a lo personal, en cuanto a la militancia, digo, la ciencia era su militancia también, en cuanto al cariño y la preocupación que tenía sobre otros. Y yo lo que rescato y compartimos es esta faceta que no tiene nada que ver con su lugar científico, sino con su energía para vivir, y que es la capacidad de reírse, la capacidad de divertirse. Era una persona tenaz, valiente, aguda, y al mismo tiempo una persona muy hábil en la discusión, un polemista excelente. Una pregunta que él solía hacerme, y una de las últimas veces que hablamos la repetía, era ¿ciencia para quién y para qué? Él sabía y remarcaba, como muchos otros científicos, que la ciencia no es neutral, la ciencia no es objetiva, y que cuando uno decide investigar algo está decidiendo, está tomando una postura ideológica y política. Y al mismo tiempo era una persona muy humilde, en el sentido de que entendía que su saber y su lugar era el lugar junto a los que estaban luchando. No era un lugar de privilegio, ni era un lugar donde él tenía que enseñar a los demás cómo hacer las cosas. Andrés estaba todo el tiempo aprendiendo. Quien se aferra aún más allá atrás de la vida, y a quien lo mortal de la carne no le asusta. Lo que hay que decir claramente es que todos los agroquímicos son agrotóxicos, porque matan. Lo que pasa es que algunos que piensan que si un agrotóxico es un herbicida va a matar las plantas, o va a matar yuyos, o va a matar vida vegetal. No. La fauna, digamos, en un suelo fértil también se va a ver afectado, y probablemente también animales más complejos, digamos, ¿no? Por comerse o directamente, o por comer algo que esté contaminado. Creo que acá es importante rescatar la trascendencia latinoamericana de Andrés. Conocimos al doctor Carrasco cuando vino a Córdoba. Él vino a dar una charla en la ciudad universitaria por las investigaciones que había estado haciendo sobre los daños que producían el glifosato,
y vino a dar a conocer a lo que él había llegado, los resultados que había obtenido. Andrés hizo una contribución muy significativa en el campo de su disciplina, la embriología, que marca un antes y un después. Y bueno, al doctor Andrés Carrasco lo conozco del 2009, cuando se apareció en mi casa diciendo que tenía razón yo, de que él había hecho una investigación en los anfibios y que producían, que el glifosato producía malformación y cáncer en los anfibios. Entonces yo no le creía mucho porque no sabía, la verdad que no lo conocía bien a él, y como yo soy muy desconfiada le dije si él se animaba a decir lo que me había dicho, adelante de las madres, de varios Ituzaingó anexo y adelante de un médico y de un periodista. Bueno, mi nombre es Darío Aranda, soy periodista y Andrés Carrasco me había llamado él cuando fue en 2009, cuando él investigó el efecto del glifosato. Yo trabajaba en Página 12, trabajo en Página 12 y él me llamó porque había leído algunos artículos referidos al modelo agropecuario. Yo no lo conocía, no sabía quién era, nunca había escuchado su nombre y él cuando me llama se presenta, me dijo que era un investigador del CONICET que tenía las conclusiones de un estudio, de un trabajo sobre el glifosato, y ante mi desconfianza que él se dio cuenta, él me dejó sus datos para que yo averigüe quién era. A partir de ahí comenzamos a tomar contacto y pocas semanas después se publicó en Página 12 en la tapa, bueno, el avance de su estudio, ¿no? Su trabajo sobre el efecto devastador en los embriones anfibios del glifosato. La decisión que él toma en febrero del 2009, cuando decide dar a conocer los problemas de toxicidad que había descubierto del glifosato, que era tóxico en embriones de anfibios y que por lo tanto era muy fácil concluir que, como somos parte de esa cadena evolutiva, debía ser embriotóxico también para seres humanos, y él no espera la publicación científica, no espera el aval del CONICET, y frente a la seriedad de la amenaza que estábamos viviendo, decide darlo a conocer en aquel momento con Página 12 acompañando plenamente la denuncia. En ese sentido, vinculado a eso, Andrés Carrasco solía decir que el científico tiene que decir, además de hacer, tiene que decir. Y no decir en ese círculo cerrado de científicos que solo se leen entre ellos, sino decirle a la población, ¿no? Decirle al pueblo lo que está pasando. Me parece que eso también habla de un compromiso con el momento histórico y con el pueblo. ¿Usted tiene hijos? Sí, tengo 5 hijos. Tiene 5 hijos. ¿Alguno de sus hijos ha tenido algún problema de salud concretamente? Sí, tengo una nena con leucemia y uno con agroquímicos en la sangre. ¿Se pudo determinar cuál fue la causa de esta enfermedad? En el hospital los médicos me dijeron todo lo que se encuentra en el barrio, todo ese cóctel de agroquímicos y todo produce cáncer. Esto me impulsó a venir a mí. Esta es mi hija en el 2002. Esto es lo que a mí me impulsó a venir acá. Ella es la que me impulsa a seguir esto. Yo doy gracias que la tengo. Yo tengo a mi hija, gracias a Dios que la tengo. Pero hay gente que se está muriendo y nadie va a ayudar. Bueno, uno con el tiempo, en ese momento hubo una enorme repercusión. Veníamos del conflicto de la 125 en 2008, donde el tema del campo, del modelo agropecuario se debatió bastante, mucho. Y bueno, esto le valió una venganza de ese sistema científico-tecnológico que está al servicio de las corporaciones, ¿no? Sobre todo porque él solía decir que él no descubrió nada nuevo, sino que confirmó lo que madres fumigadas, doctores de pueblos y organizaciones sociales venían denunciando, que era el efecto justamente de los agroquímicos. Hubo una campaña de desprestigio, y esta campaña evidentemente tampoco era estrictamente por esas razones, porque cuando Andrés publicó estos resultados en una revista de primer nivel internacional, la campaña no cesó, ¿no? Hay quien quiere salir de las tinieblas y quien vive en la luz y sigue ciego, ciego. Andrés Carrasco deja el legado de que el científico tiene que estar comprometido con su tiempo y con su pueblo. Y bueno, yo lo sufro mucho porque era mi compañía diaria, era la compañía que teníamos nosotros, la gente de las comunidades, ¿no? Que una persona tan comprometida con él. Y yo creo que cuando yo decidí tomar el predio, iba a meterme al predio porque me iba a meter.
Y lo consulté con él y él me dice, Sofía, te llega a meter predio, dice, te van a pintar los dedos, te van a llevar detenida y Monsanto se va a instalar. Y yo le digo, y entonces, doctor, búscate otra alternativa. Y le digo, y si lo bloqueamos, esa me gustó, me dice. Con los cordones bien atados, me decía. Y yo no le entendía porque me decía los cordones bien atados. Y le digo, ¿cómo, doctor, los cordones bien atados? Sí, Sofía, sí. Te vas a tener que atar los cordones porque te va a agarrar la policía y vas a tener que correr mucho, chica, me dice. Por eso Andrés Carrasco se lo llora, se lo ha llorado, se lo va a seguir llorando. Y creo que también al mismo tiempo se lo ha transformado en una bandera de lucha. Creo que ese es su legado y creo, ojalá estemos a la altura de él para rendirle ese tributo. Hay gente que sabe lo que es perder al doctor Carrasco, sabe lo que él ha sido para nosotros. Ha sido una semilla que se ha multiplicado por un montón de lados, no solo acá en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Y la ausencia de él pesa. Y hay gente que no sabe lo que se ha perdido en la Argentina, ¿no? Legado fundamental de Andrés, que es esto, que se puede pensar en una ciencia al servicio del bienestar de los pueblos. Así que mi recuerdo emocionado para Andrés y decir que no los vamos a olvidar, no nos vamos a olvidar de él. La mirada de muchos de nosotros, las experiencias compartidas, el reconocimiento del rol de Andrés como científico comprometido con las necesidades y las penurias de nuestro pueblo, nos devuelven su presencia multiplicándola en los caminos que seguiremos transitando. Maestro, médico, científico, militante de la vida, compañero, Andrés íntegro, único, indispensable. Andrés siempre en nuestras luchas, siempre en nuestros sueños. Era extraño aquel hombre, o por tal lo tomado, porque besaba todo lo que hallaba a su paso, lo que hallaba a su paso.